vamos a continuar. Vamos a continuar acá. Entonces, ya yo les definí lo que es un periódico jurídico, ¿sí o no? Se los expliqué, ¿no? Bien. Entonces, vámonos. Sí, señora. Listo, ya está definido. Pero entonces, vámonos a... ¿Cuál es? Anotemos esa pregunta, señores y señoras estudiantes. ¿Cuál es la importancia de la lectura jurídica? ¿Cuál es? ¿Cuál es la importancia de la lectura jurídica? ¿Cuál es? Ya vamos a dar inmediatamente la respuesta. Esta es otra forma de aprender. Ahorita se van a dar cuenta. La importancia de la lectura jurídica es que nos permite conocer y en cierto modo usar los contenidos que sustentan el derecho. Repito, nos permite conocer y en cierto modo usar los contenidos que sustentan el derecho para ustedes manejarlos en la práctica profesional. Para ustedes, escriban, para yo. Sean pertinentes con lo suyo, para que yo pueda manejarlo en la práctica profesional. Profe, qué pena. ¿Y utilizar qué? A ver, eso es lo que les quiero comentar. Cuando yo esté explicando, entonces tomen lo que ustedes interpreten y escriben, porque yo le puedo decir una idea de distintas maneras. Le voy a volver a repetir de otra forma y lo toma usted como le es más sencillo. La importancia de la lectura jurídica es que nos permite conocer y en cierto modo usar los contenidos que sustentan el derecho, todo lo que sustenta el derecho, que le permita a ustedes manejarlos en la práctica profesional, con un buen léxico, con teorías actualizadas, Un abogado, una abogada con una amplia cultura general. Vean eso, un abogado, una abogada con una amplia cultura general. Miren, eso es lo importante que les estoy haciendo énfasis. Cultura general. Háganle un paréntesis. Derecho comparado. Yo hago énfasis aquí en esta institución en esto y aquí lo saben. Derecho comparado. Ya ustedes saben qué significa eso. Cierren paréntesis. Tienen que saber de historia. No escriban esto. Con esos links que yo les envié, dejé allí de esas películas, ustedes van a saber mucho, van a comprender mucho más de la humanidad. Desde los años 30 hasta el presente. Es decir, durante la Primera Guerra, durante la Segunda Guerra, durante la Guerra y durante la alianza que se dio y que quedó citada en el Tratado de Versalles, que ya ese es un documento que dimos acá. Entonces seguimos. Bueno, ahí hice una énfasis. Un abogado, una abogada, ya ustedes saben cómo se escribe ese mensaje incluyente, ya no lo vuelvo a explicar más. Con una amplia cultura general, y un lector de texto jurídico actualizado, un lector de rigor, denodado, dedicado, todo lo que ustedes le quieran anotar allí, todos los adjetivos calificativos que ustedes le quieran anotarse ustedes mismos, porque ustedes son lectores, ustedes son lectoras de textos. Ahora es que van a empezar a leer esos textos. Muchos ya lo han leído. Por ejemplo, tenemos el caso de Don Windsor. Igual que él habrá otros y otras acá, que trabajan con gobierno, que trabajan en periódicos, que trabajan en la parte, en distintas ramas del poder público, con empresas privadas, con bufete de abogados. Aquí hay un grupo muy bueno, yo me he dado cuenta, heterogéneo.
con distintas habilidades, capacidades para armar sus grupos bien buenos. Entonces, un lector con esas condiciones que he dicho, de que es experto, lector jurídico actualizado, ¿cuál va a ser el efecto? Va a ejercer la profesión de una manera más científica. Va a ejercer la profesión de una manera más científica, con mayores perspectivas, Ojo con eso, de mayores perspectivas. Él se va ganando un espacio en su entorno profesional, va descollando. Él es buen abogado, ella es buena abogada, te la recomiendo. Eso significa va ganando prestigio. Pero hay otra cosa bonita, un valor agregado que ustedes deben tomar en consideración. ¿Y cuál es ese valor agregado? La sociedad va a contar con un abogado sano, honorable, profesional, de denodado estudio, investigación, con una eticidad a prueba de todo. No se va a dejar comprar de la otra parte. Esos son los abogados y esas son las abogadas que la institución, yo en lo personal, lo quiero. Abogados a prueba de juego. Ayer hablaron de eso, allí dije yo, ay niños, ojalá los estudiantes, mis estudiantes, yo en la mañana me levanto y doy gracias a Dios por ustedes, que nos dé sabiduría. Ayer hablaron de eso, de la eticidad del abogado, allí en el noticiero. Yo no tengo tiempo para estar cambiando un noticiero, yo lo prendo, YouTube y noticiero y se acabó. Caracol, ya. En la mañana me quedo con Juan, que me parece serio, ese periodista. Hablaron sobre eso, pero es que no le tiene miedo, dijo alguien. Es que no tiene miedo con las sanciones. Y esta mañana lo volvieron a repetir ahí de rapacito mientras yo coordinaba mis cosas. Bueno, y es que no le tiene miedo a las sanciones disciplinarias, las penales. Y el que es abogado, es que parece que me hubieran escuchado la clase, pues. Es que ¿cuáles son? Vale la pena decirlo ahora. La sanción disciplinaria que le impone ahorita en este momento la Procuraduría, la señora Procuradora Margarita Blanco Cabello Margarita, que fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia y ahora es la Procuradora, y ahorita fue la Ministra de Justicia y Derecho. Ella, por cierto, no sé si lo he dicho, y lo digo porque uno tiene que querer sus almas mater. Uno tiene que querer sus instituciones, uno tiene que querer todas las organizaciones privadas y públicas con las que uno trabajó, porque es por ellas y gracias a ellas que somos lo que somos y estamos donde estamos. Yo quiero a mi alcaldía, a la gobernación de Barranquilla, quiero al Congreso, quiero a la Escuela de la ESA Superior, quiero a mi institución, quiero al Fondo Nacional del Ahorro. Y yo con orgullo lo digo, porque si de aquí mañana más adelante la Institución Universitaria de Colombia sale un procurador, una procuradora, un fiscal, vicefiscal, nosotros tenemos aquí el señor Dastan, coronel de la policía, la esposa, a los dos le di en 3 módulos. Ahorita se nos van a graduar en septiembre. Yo se los he dicho aquí en la institución y eso me da a mí motivo de orgullo y eso le da motivo de orgullo a mi institución. Aquí en la Institución Universitaria de Colombia tenemos personas, abogados y abogadas, administradores, administradoras, contadores y contadoras, y psicólogos y psicólogas, que es en las que yo dicto clase. Hay técnicos profesionales que están en entidades del Estado, en los 3 poderes, donde yo no voy a chicanear que a lo mal. Yo la verdad no tengo conocimiento si en el Consejo de Estado, la verdad no sé. Sinceramente yo ahí sí no sé. Pero en la Corte Suprema sí, en el Consejo Superior de la Judicatura sí, en el Consejo Nacional Electoral sí, en el Congreso de la República sí, en el Fondo Nacional del Ahorro sí.
Sí, señor. Doctora Marlene, en el Consejo de Estado, buenos días. En el Consejo Ay, de dígame Estado, quién está allá. dígame, Dígame quién está en el Consejo de Estado. es Arturo Mojica. Doctora, en el Consejo de Estado pues estuvo el doctor Mendoza, que fue magistrado en el Tribunal Administrativo del Atlántico en su debida oportunidad. Pero de pronto, aterrizando un poco el tema, usted hablaba de los tratados. Y fíjese que lo que usted nos manifiesta, de alguna u otra forma, nos lleva a pensar que muchos de los tratados que en algunas ocasiones leemos y que son de manera práctica en instancias internacionales, como le escuchaba, por ejemplo, ayer al señor Wilson Ortiz, quien dejó claro pues toda una serie de situaciones propias que vivió en medio de un proceso internacional. Bueno, me imagino yo que él inició en medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su queja, de la cual en medio de la semántica que usted explicaba en el día de ayer, ha tenido que contextualizar mucho la información para que fuera conocida por los grupos de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los integran, no colombianos, sino de distintas regiones de otros países. Y esa semántica que usted explicaba en el día de ayer precisamente, en cuanto al lenguaje, es lo que conlleva a que la contextualización de la información que él llegase a presentar tenía que hacerse con toda una serie de escritura, de comprensión, inclusive de lectura, para que se pudiese entender. Y si bien eso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ese mismo contexto que comenzó en la Comisión Interamericana, en donde los jueces en dicha corte también son de otras regiones, de otros países, tendrían que entenderla. Y la lectura precisamente de esos tratados dan como resultado decisiones que en última nos afectan. Fíjese que en el día de ayer la Procuraduría saca una circular derivada precisamente del caso que tiene que ver con el senador Gustavo Petro, con situaciones de funcionarios de elección popular. Pero a mí me asalta una pregunta y es la siguiente, y la veo aquí también, no sé si de pronto estoy a tono con la estudiante Sandra Medina o la compañera Sandra Medina. Ella pregunta, ¿son los perdón, entonces los textos doctrinales, y alguien le contesta, creo que Sandra Medina, son los redactados por los juristas y consisten en comentarios e interpretaciones de la ley? Pero yo quisiera saber, doctora, la clasificación de la jurisprudencia internacional y la jurisprudencia nacional, ¿en dónde podríamos tenerla en cuenta en medio de las diferentes diapositivas que usted muy amablemente nos comparte? Don Arturo, doctor Arturo, repite esa última preguntita. Sí. Hágame el favor. Yo lo que quisiera saber, doctora Marlene, es la jurisprudencia internacional y la jurisprudencia nacional. ¿En qué clasificación, de acuerdo a la diapositiva que usted muy amablemente nos invita a leerla, dónde podríamos clasificarla? ¿En qué clase de lectura, además de la jurídica, en qué clase de texto podríamos clasificarla? Indudablemente, doctor Arturo Mojica, dígame usted, discúlpeme antes de avanzar, ¿usted trabaja con magistratura? ¿Con cuál instancia trabaja? No, señora. Ya de pronto la experiencia de la vida me ha enseñado un poco algunas cositas. Ya no está trabajando con gobierno, No, señora. pero trabajó. En alguna oportunidad. Ah, bueno.
A ver, cuando hablamos de jurisprudencias, eso es lo que dicen, ¿no? ¿En cuáles textos estarían? La jurisprudencia. Por ejemplo, fíjese, yo hago mucho relieve, mucho hincapié, no solamente con ustedes ahora, no, siempre, siempre desde que contamos en la institución con sala de audiencia, una sala de audiencia muy bien instalada, a todos los estudiantes. En Derecho de 1 a 6, en Psicología 2 de 8, en Contabilidad y Administración 1º y 4 los llevo, y los técnicos profesionales de criminalística los llevo a las salas de audiencia. Yo les doy la oportunidad a los estudiantes que de preferencia escojamos sentencias de la Corte Constitucional. ¿Por qué escogemos la Corte Constitucional? Porque la Corte Constitucional es la que nos defiende. Es la máxima, como usted lo sabe, y el resto también, que lo hemos dicho acá, guardiana, que todo tiene que estar aquí, enmarcado. Todo no puede salir de aquí, tiene que respetar lo que está en la Constitución Política de Colombia, elaborada gracias a nosotros que votamos por esos 70 constituyentes. Entonces, ¿en qué texto podría estar? ¿En cuáles de los textos que nosotros hemos discriminado, que hemos clasificado? Ella la saca la Corte, como las que saca la Corte Suprema de Justicia, como lo que saca el Congreso, que ellos van directamente allá, a la Gaceta. Cada una de ellas tiene su propio órgano de publicación. Entonces, son sentencias internas, que son recopiladas por su misma, por decirlo menos, su misma sesión jurídica, yo diría que por su misma sesión también de publicidad, ¿sí? O de prensa. Cada uno tiene su propio órgano de difusión. Entonces ella las envía a un órgano para que se hagan públicas, para que sean de conocimiento. Yo sé que ustedes eso saben, pero es bueno que lo haya preguntado para que los demás tengan eso más claro aún. Imprenta Nacional juega un papel muy importante. Esa entidad grande, inmensa, que está incluso en una forma bastante arquitectónicamente hasta bonita, visible, allí en la Avenida El Dorado. Es como una cuchilla. A mí siempre me ha llamado la atención imprenta. Imprenta Nacional cumple una función muy importante porque allí es donde se publican todas estas normatividad. Vamos a hablarle de normatividad y vamos a hablarle de jurisprudencia, jurisprudencias. Porque no son leyes, porque no son actos reformatorios de la Constitución. Son dos cosas muy distintas, son dos instancias muy distintas, porque unas salen de la rama judicial y otros salen de la rama legislativa. De la ejecutiva es que es bueno su aclaración y es pertinente, y de la ejecutiva también. Y tenemos clarito ahora en el proceso pandémico, que todos aquí ven noticias, las escuchan. La ejecutiva también saca sus normas jurídicas, son los decretos que tienen fuerza de ley. Y que, bueno que lo haya dicho, y vuelvo y lo repito, que uno de esos decretos, que es de la rama ejecutiva, firmada por el presidente y sus ministros, vino a la Corte Constitucional y dijo, no señor, y le vetó el decreto que hacía referencia a los traslados de las pensiones de los fondos privados a Colpensiones, que eso quedó, ya saben ustedes. Entonces, ahora otro aspecto son las de carácter internacional que usted tomó. Y bueno, ya esos son ya decisiones ya bastante de un orden mayor,
que yo no las recomiendo para los primeros semestres, no obstante que tenemos conocimiento en la institución y por mí han pasado médicos, incluso colegas míos también, administradores, administradoras que están estudiando esta profesión, médicos. El tema de tocar temas internacionales, porque yo no doy esas materias. Esas materias ustedes les empiezan a haber pasado ya de la mitad de sus carreras. Incluso coetáneamente, mientras están haciendo sus prácticas, la están viendo, por ejemplo, Derecho Internacional, ¿sí? Entonces, para que una persona, pienso yo, pueda analizar, yo pienso que aquí las pueden analizar mucho, pero hay otras personas que están muy jovencitos, que están iniciando sus estudios universitarios, como hay otras personas aquí que ya están avanzados, son avisados, tienen sabiduría. Yo siempre me encuentro como personas, por ejemplo, como Don Winsor, ¿sí? Que tienen experiencia y usted también que lo veo que la tiene. No, doctora, mi intención, ni más faltaba, era de pronto aquí establecer experiencias más o menos, para nada. No, simplemente es que en su debida oportunidad, por ejemplo, nos puede salir esa pregunta en algún examen. Por ejemplo, si nos llegasen a preguntar a cualquiera de nosotros qué clase de texto sería la jurisprudencia compilada, por decirlo así, tanto nacional e internacional. O sea, ¿dónde la podríamos clasificar? Doctrinales, tratados, manuales. Esa es básicamente mi pregunta o la duda que me asalta ahora al respecto. Eso tendría, Doctora, eso, discúlpame, diga, yo doña le quiero diga, preguntar, doña Sandra, diga. en lo que yo entiendo, la jurisprudencia está clasificada como un texto no doctrinal porque pues es lo que saca como la corte para una sentencia. Es lo que yo entiendo. Entonces, quedaría clasificada dentro de los textos no doctrinales. No. La sentencia, doña Sandra, las sentencias que sacan las altas magistraturas van sentando precedentes. Van sentando precedentes y usted se da cuenta que, por ejemplo, se dice que los juristas, los docentes que dictan cátedra, que escriben libros, hacen doctrina. Una sentencia, discúlpeme, una decisión que toma, vamos a decir, la Corte Constitucional tiene que ser acatada, porque va sentando precedente, va aceptando doctrina. Es una... Profe, yo considero que para que todos entendiéramos mejor, sería bueno que explicaras las fuentes del derecho, que ahí es donde, cómo se dividen. Ese tema lo ven ustedes en introducción al derecho. Aquí lo que hicimos, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Esto es comprensión de lectura y hermenéutica jurídica. Eso yo lo doy, pero no en comprensión. Eso lo dan ustedes. Creo que es en introducción al derecho. El doctor, ustedes ahora se ven con el doctor De Luque. Lo que hicimos nosotros va a ser para comprender la lectura, hicimos una distinción de los textos. Los textos que son doctrinales y los textos que no lo son. ¿Listo? Eso fue la discriminación que hicimos. Fuentes del derecho no será en comprensión de lectura y hermenéutica jurídica. ¿Listo? Bueno, entonces podemos aquí continuar con la explicación. A ver, entonces, un abogado o una abogada que tenga una cultura general, que implica que tenga conocimiento de nuestras instituciones, al menos que tengamos conocimiento en qué nos hemos inspirado nosotros en Colombia para tener las instituciones tan bonitas que tenemos. A mí me gustan las instituciones que tenemos, a mí me parece la tutela tan hermosa, pero ustedes saben que el manejo que se le ha dado por el factor poder que existe en nuestro país y que no es el momento ni es el espacio para hablar de ese tema.
pero tenemos de dónde vienen nuestras grandes instituciones, que eso lo dan ustedes en introducción y lo dan también en derecho romano, del latín, ¿sí? Del latino. Por ejemplo, la tutela, la curatela, la sucesión, todas esas instituciones. Nuestro Código Civil, el de Arturo Valencia Sea, nuestro Código Civil, ¿de dónde tiene inspiración? ¿Sí? Valencia Sea es el libro más sagrado, que yo lo tomo incluso como un tratado. El libro de Valencia Sea, ese libro azulito que tanto que nos enseña él. Entonces, el código, nuestros códigos, el código de comercio, cuáles son las inspiraciones que vemos allí, que eso ustedes lo van a ver más adelante, se los va a ilustrar el doctor Larios, da esa materia. Cada materia, ustedes tienen que, yo sé que hay muchos, y lo vuelvo a repetir, que está muy avanzado acá, pero entonces esa es la partecita de nosotros, de los docentes, concientizarnos todo el auditorio y el docente o la docente cuando nos enfrentamos a unos grupos que ya vienen con un gran conocimiento científico y muchos específicos, como lo observo yo en este salón, no hoy, ya yo lo he observado desde antes. Y eso es bueno porque eso combina mucho, eso combina a mucho, para ustedes y para mí, porque todo el mundo aprende, todo el mundo se tiene que actualizar. La cátedra, cuando pasan esos estados como el que estoy refiriéndome, tiene que darse así, hay que dar, los avanzados tienen que tener el espacio para que los demás, como el tema de la filosofía del camello allá en el desierto, ¿cuál es el camello que colocan de primero? ¿El más avanzado o el más lento? Ahí les dejo eso, que es un proverbio africano. Lo mismo pasa con el tema de impartir conocimiento, de llevarlo, de compartirlo, porque esto está escrito. A ver, cuando ustedes lleguen a cursos más avanzados, pasada ya la mediada de la carrera, pueden decirle a su profesora, normalmente la doctora La Juliana, es la vicedecana, ella imparte estas materias internacionales. Pueden hacer ejercicios con ella de análisis de jurisprudencias internacionales. Ahora, yo también doy una apertura. Es más, me voy a volver aquí para la cámara. Don Mujica, e incluso menciono a don Winston. Si ustedes lo creen, y bienvenido sea, les dejo esta inquietud. De verdad que es muy válido. Ya don Winston tiene muy claro de qué va a hablar en la parte final y en el cierre del módulo. Don Mujica, si quiere, escoge un grupo de compañeros y trabajan, ¿por qué no?, sobre esa decisión que favoreció al señor Pepe. Y ya estarán ustedes con mayores conocimientos científicos para hacer ese análisis. Yo se lo digo a ustedes, yo se lo dije. ¿Cuáles son los ríos más caudalosos en Colombia? Amazonas, el río Magdalena, el que cruza el puente Pumarejo, de donde yo nací. ¿Qué es lo que yo les digo? Desde entrada les digo, ¿cómo aprende uno a nadar? Pues que lo tiren al agua, y no es con el mal sentido, no es con mal sentido, es con lo mejor de los sentidos. Y la institución lo sabe, desde primerito yo los llevo a sala de audiencia, desde primerito los llevo a sala de audiencia y los pongo enseguida. Incluso, ¿qué me han dicho los que estudian administración y contaduría, que yo estoy en primero y cuarto? Profe, qué bonito esta oportunidad que nos dan, porque nosotros no somos abogados, pero nosotros también tenemos que leer normas y sentencias. A ellos les encanta eso. Y los decanos de contaduría pública y administración de empresas lo saben, que yo los llevo. Lo de psicología los llevo, porque todo profesional, no solamente nosotros. ¿Qué me dijo una amiga mía que está haciendo su segunda maestría en el externado? Marle, pero es que a mí, ahí es antioqueña, a mí me parece que esa ficha tuya no es solamente para los abogados y las abogadas.
Esa ficha es para todo el mundo. Qué ficha tan bien elaborada, lo hicieron abogados y abogadas del Departamento de Derecho Constitucional del Externado. Esas te las tengo yo a ustedes ahí publicadas en la sesión 18 y 19. Entonces, el doctor Mojica tiene toda la razón. Pero sí, yo le dejo esa inquietud. Si él quiere, es que es espectacular. Quedan ustedes con una formación integral espectacular. Sería buenísimo que tome al menos una parte, no sé, le dejo la inquietud. Es un reto. Ahí les dejo yo un reto para el salón. Porque igual le repito, esta es comprensión de lectura y hermenéutica jurídica. Ustedes están apenas viendo introducción al derecho, tienen que ver derecho romano, tienen que ver lógica jurídica, sociología jurídica, interpretación y argumentación jurídica, tienen que ver ética, tienen que ver normas penales, laborales, de familia. Entonces ahí le dejo la inquietud. Notarial, internacional. Estamos empezando, pero yo sé que el curso tiene personas que tienen grandes habilidades y eso es bueno para que los demás estudiantes aprendan también de ello. Eso se potencia. Y en los salones donde se presente eso hay que potenciar, aprovechar. Bueno, vamos a hacer aquí como el cierre. Una persona, ¿cuál es otra importancia de la lectura jurídica? Que una persona, el hábito, discuten este proverbio refrán peyorativo, que el hábito hace al monje, ¿verdad? Pero una persona con hábitos de lectura, ¿qué pasa? Anoten lo que ustedes quieran anotar allí, como puedan. Esto se llama argumentar, escribir lo que se escucha. Una persona con hábitos de lectura posee una autonomía cognitiva. Repito, una persona con hábitos de lectura posee una autonomía cognitiva para comparar. Para comparar, fíjense ustedes, para comparar. Ahí va lo que yo digo, comparas una norma con otra. Comparas un pensamiento de ver las cosas con otra. Comparas el lenguaje de una nación con la otra. Argumentas. ¿Y qué te va permitiendo eso? Desarrollar creatividad. Eso te va permitiendo desarrollar creatividad. ¿Y cómo la manifiestas? En la fluidez, en la fluidez, en la flexibilidad y la sensibilidad que debe tener quien, porque el tema son ustedes. Aquí el protagonista y la protagonista solo son ustedes. El que se está formando en leyes, la que se está formando en leyes, la que este mercado en Bogotá y el resto de Colombia necesita un abogado con gran sentido de sensibilidad. Todo eso define la ética. Porque yo tengo casi la certeza, la tengo, casi absoluta, que si ustedes escogieron estudiar derecho, es porque no les gustan las injusticias. Es porque no les gustan las injusticias. Porque el derecho es justicia, lo dijo Ulpiano. Ustedes saben que hay unos jurisconsultos que yo tampoco lo doy. Yo les hablo porque yo de esas materias las doy. Eso viene con otro profesor que le vas a hablar de los jurisconsultos romanos, Pampiniano, Justiniano, Ulpiano. ¿Por qué digo eso? Porque Ulpiano definió el derecho de la manera más sencilla y que jamás se nos va a olvidar. A mí hasta dormida me lo pregunto y lo digo. Y a ustedes también les va a pasar igual. Si creen, ya se lo aprenden desde hoy. Es un arte. El ser buena gente es un arte porque tú día a día lo vas aprendiendo. Cada día vas entendiéndote más, tú día a día te vas conociendo más, tú no sabías ver. Tú me ves así, en serio, eso es lo que yo reflejo.
Cuando a ti alguien te dice a ti en tu cara o a través de una familiar tuya, oye, dile a tu hermana que cambie, que nunca deje de ser la misma. Qué bueno que ella es y lo otro. Tú a veces, tú haces las cosas. Eso es como la lectura. Tú escribes y lees y todos los días lo haces y tú no sabías las habilidades que tú tenías, que tú la pillas así. Así ya, tú sabes, que la pillas así. Que eres una persona que no necesitas estar leyendo todo el texto, una persona con hábitos de lectura por zona cognitiva para cumplir. Tú lees y ya tú le sacas enseguida la esencia. Es que así ustedes tienen que en un momento de su vida llegar a leer en contexto. Pero por ahora, vuelvo y repito, muchos lo hacen, vuelvo y repito, porque estamos ante bastantes estudiantes. Yo siempre he visto en cursos grandes y en confinamiento también. Por eso yo lo digo con experiencia que en grupos grandes, hasta en los pequeños hay personas que tienen, eso no va por la cantidad. Si son 5 personas, 6 personas, de pronto 2 están empezando apenas, de pronto, ustedes saben que aquí estudian personas de la rama judicial, del CTI, de la policía, motorizados. Yo en un solo curso tuve 14 de la policía. Y cuando llegó el momento de llevarlos a audiencia, ellos hicieron estaba recién el tema del código de policía. Dije, qué bonito es eso. Qué bonito es aprovechar esas potencias, esas habilidades y esas sapiencias y experiencias. Eso fue hermoso, bonito. Incluso a varios de ellos los tengo ahí en Facebook. Entonces, eso les comento. Hay que comprender también en este orden de ideas que... Profesora, en este orden de ideas, Hay alguien que... Ay, discúlpeme, Tati, tú estás grabando, porque estoy silenciando, pero parece que no estuviera silenciando a nadie. Tatiana, parece que Tatiana no estuviera en el salón. Tatiana Rojas. Pero sí está grabando, doctora. Sí está grabando, profesora. Bueno, ¿qué me iba a decir el estudiante? ¿Era don Wilson quien iba a hablar? Carlos Andrés. Don Carlos, cuénteme. Diga, don Carlos, lo escucho. Vamos a llamar a Lady. Don Carlos, lo escucho. ¿Qué iba usted a decir? Bueno, entonces seguimos. Bueno, entonces, en otras palabras... Profesora, ¿me escucha? Sí, le estoy escuchando. En ese orden de ideas que usted habla, entonces, ¿usted cree que el derecho es una ciencia? Qué pregunta tan hermosa, bonita y pertinente, pero hermosísima. No es de la temática, porque eso se da en otra materia y yo la doy, pero se lo voy a decir. El derecho es igual que la administración de empresa, arte, ciencia, disciplina. Permítame un momentico que me está escribiendo la niña Lady Tatiana. Lady, me avisas cuando ya estés, me dices que estás grabando para darte nuevamente el permiso. Sí, la sacó el sistema. Lady tiene problemas, no sé si es de la luz o algo así. A ver, cuando yo doy administración pública, yo traigo, por supuesto, la administración, por supuesto, la contaduría, ciencias sociales y, por supuesto, y por ende, el derecho. Porque hay un estudioso, él fue francés, Michael Crozier. Michael Crozier se hace referencia al que es un director, al que es un jefe, al que es un presidente, al que maneja recursos, al que maneja política pública, el que está atento a ese tema. Aparte de serlo, también es un líder. Y el líder
debe ser, es un actor. Entonces yo les digo a los estudiantes de leyes, si el derecho, dependiendo del momento en que se mire, el derecho, si es una ciencia, si también lo ves como una disciplina, sí, está grabando, me está diciendo que está grabando. También tú eres un actor. Ustedes los estudiantes, a ver, ya vamos a hablarnos de estudiantes, vamos a irnos al futuro, vamos a hacer viaje al futuro al estilo Michael Fox. Si ustedes, imaginémonos ahora, Dios mediante, ubiquémonos en el futuro, a 4 años. 2004, Dios mediante, que todos estemos en este plano terrenal. Eres un actor, eres una actora. ¿Por qué? El abogado es muy meticuloso. El abogado se cuida mucho cuando le toca hacer una apreciación, una presentación, una defensa. Estamos hablando abogado defensor, ¿no? En un estrado judicial. Y más porque tú sabes que es verbal, es aquí, en cuerpo presente. Tiene que convencer, tiene que persuadir con un buen léxico, demostrar que él sabe lo que está diciendo, porque está en juego la libertad, la defensa, la protección de un derecho de su cliente o de su clienta. Entonces, fíjate tú que un abogado o una abogada, si mañana tiene una audiencia, yo no les voy a decir qué hacen ustedes. Cada uno piense, cierre sus ojitos hermosos, pues. Ciérrenlo un minuto. Ciérrenlo todo. Imagínense que están en ese momento y van para Palo Quemado. Vamos a decir Palo Quemado, ¿no? O si no, aquí, cerquita. Hay 2 cuadritas antes de la Plaza Bolívar, los de Nenqueteba. Y bajandito hay otro, pues, donde quedaba el tía antes de él. O los que están aquí en la cuarta, la 19 hacia arribita. Donde ustedes quieran, vayan. Imagínense que ustedes tienen que hacer allí una charla o con el juez o allá en Palo Quemado. ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Qué es lo que dejan preparado de hoy para mañana? Ya, cierren los ojos, imagínense. Y ni siquiera hoy, la audiencia es mañana, la charla es mañana, el enfrentamiento es mañana. Les dejo esa inquietud. Por eso es que hay universidades que exigen saco y corbata de leyes. Porque no es importante serlo, sino parecerlo. Por ejemplo, yo en la sala de audiencia, allá lo saben, en la sala de audiencia las niñas van formales y los hombres van con saco y corbata. Son 2 días, porque el tercer día volvemos otra vez a la sala de aula. Disculpen, que a la sala de aula, al aula presencial para el debate, porque es que como son tantos los estudiantes y profesores, y eso es rapado, como dice un amigo mío antioqueño, eso es rapado. Yo desde que me dan la programación enseguida hablo con el coordinador o la coordinadora de salas de audiencia para no quedarme sin sala. Por mí, 3 días, pero no, máximo 2. Entonces, allá pues se hace ese proceso y los estudiantes tienen que ir con saco y corbata. ¿Por qué? Porque en ese momento, en esa instancia, recuerden lo que uno tiene que hacer antes de uno empezar a laborar. Yo siempre lo hago. Yo un día antes voy, inspecciono la movida. Tú tienes que aceptar los retos, los desafíos, pero tú te tienes que entrar en social. Por eso es que dice, ¿cuándo me presentan a tus padres? Dicen los jóvenes, cuando están de novio. Entonces la niña se incomoda, a veces el joven que se incomoda, la mamá, los suegros, la mamá de la pareja dice, pero mijo, pero yo noto algo raro, ya tú llevas ya casi 1 año,
y tu novio no te ha presentado a los papás. Fíjense lo que es importante la presentación, porque eso distensiona. Eso forma parte de lo que estamos explicando para la comprensión. Entonces, la comprensión de lectura te da creatividad, te da fluidez, te da sobre todo seguridad. ¿Tú te imaginas lo que es ser abogado defensor? ¡Wow! Bueno, entonces vamos a entrar ahí vamos a terminar y vamos a entrar entonces, anoten este título, discúlpenme, que se llama 7 estrategias de lectura. Voy a cerrar esto lo abrí con un pensamiento. Esta de 47 páginas tienen que leerla para el examen, que está bien explicadita. La he explicado alrededor de todas las sesiones que hemos tenido. Hicimos la apertura con Albert Einstein, con un pensamiento de Albert Einstein. Discúlpenme, de Isaac Newton. Y vamos a cerrar con un pensamiento de Albert Einstein. Si tú buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Entonces vamos a irnos para las 7 estrategias. Las 7 estrategias de lectura. Esa es sencilla, esa no se vayan a complicar, no vayan a sentirse incómodos con esas estrategias. Es muy sencilla, todos la saben, sobre todo hay un estudiante aquí que nos hizo una promesa de algo que ahí está. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, yo les voy a dictar el título, les voy a relacionar cada una y con un subtítulo, ¿listo? Y después, esa es la mejor manera de estudiar. Yo les dije ayer que ya no les iba a decir más, pero ustedes saben que lo que uno le gusta, cuando uno es egoísta, uno lo sigue haciendo. Entonces, doy el título, relaciono uno por uno con un subtítulo y después, que no va a ser hoy, probablemente sí o no, empezamos con la definición de cada uno y la explicación. Entonces, señores y señoras estudiantes, anoten este título, van escribiendo mientras yo cierro una ventana, abro una ventana allí. 7, anoten esto por favor, 7 estrategias para trabajar, 7 estrategias para trabajar me dan un minuto, la comprensión lectora. No se escucha nada. De pronto es que está compartiendo pantalla la profesora. No, aquí. Disculpen, ¿cómo dicen? Disculpen, ¿cómo dicen? Que si estoy compartiendo pantalla, no, hoy no, mañana. Mañana les comparto pantalla. ¿Sí? Mañana. Mañana les comparto pantalla y presento un videito. Todos los días con algo diferente. Puede ser en PowerPoint o puede ser sobre un artículo de alguna universidad. Mañana es distinto. Disculpe, profesora, es que se interrumpió, no la escuchamos durante un minuto, eso pensamos si no, nos estaba dando el título.
No, no, tranquilo, yo lo dije que me regalaran un minuto porque estaba cerrando una ventana, que me dieran un minutito. Gracias, de pronto no me alcanzó a escuchar. Bien, vamos con la primera, vamos a relacionarlo. La primera es control de la comprensión. La primera es control de la comprensión. Subtítulo. Ahí están ustedes. Los estudiantes repilos, a mí me encanta esa palabra. Los rescato a ustedes. Habla bien de ustedes. Los estudiantes repilos son buenos en el seguimiento de su comprensión. Porque saben cuándo entienden lo que leen. Repito, porque saben cuándo entienden lo que leen y cuándo no lo hacen. Y cuándo no lo hacen. Ese es el subtítulo. Ahí están ustedes. Vamos con el segundo. La metacognición. La metacognición. Subtítulo. La metacognición es otro subtítulo, profe, qué pena. No, la metacognición es otra clasificación. Es el segundo. Yo dije que... Título. A ver, es que estuvo buena esa pregunta. Yo doy un título. Yo dije que yo les iba a dar el título. Yo les dije que les voy a dar clichés de cómo yo he estudiado desde siempre. Mi familia es académico. Se pueden imaginar todo lo que me han enseñado ellos. Y me siguen enseñando. Entonces yo les dije, les voy a dar un título y después les voy a decir, yo lo dije varias veces, y después lo voy a relacionar las 7 estrategias. Y a su vez les voy a dar un subtítulo de las 7 estrategias. Y después, que puede ser hoy o de pronto sí, exactamente fue lo que dije, vamos a desglosar cada una de ellas. Se las voy a dictar y lo que valga la pena explicar, yo lo explico. Parece que yo misma me estuviera escuchando lo que yo dije ahorita, no hace 3 minutos. Bueno. La segunda estrategia. Ya no hay que decir segunda estrategia, ya sabemos que estamos relacionando las estrategias. La segunda, la metacognición. Disculpen. Subtítulo. Pensar sobre el pensamiento. Pensar sobre el pensamiento. Tercero. Uso de mapas, gráficos y organizadores. Uso de mapas, gráficos y organizadores. Un estudiante de este salón nos prometió que nos iba a compartir unos mapas, que él diariamente va haciendo mapas de mis clases. Nos dijo un estudiante que hoy no lo hemos escuchado, de pronto será que no pudo venir. Hay un estudiante que le iban a hacer una cirugía, no creo que sea él. A ver, déjeme verte. Un momentico. Nico, ¿todavía sigues con la promesa, mijo? Porque están siendo... Fíjate tú, yo te mencioné anoche en la clase, que es un grupo también excelso, es buenísimo, es bastante. Y por supuesto, y como son de la noche, hay más personas trabajando con gobierno, con entidades privadas también. Yo les dije a ellos que yo iba a revisar lo que tú, Nicolás, nos estás haciendo. Pero ojo, no te lo estamos exigiendo. Te dije que eso no interfiera con el estudio para el lunes, ¿vale? No, tranquilo. Bueno, listo. Que se lo envías a la niña, a la monitora, y ella me lo envía a mí. Bueno, entonces seguimos. El tercero,
Uso de mapas gráficos organizadores. Subtítulo. Ilustran conceptos y relaciones entre conceptos. Mira, la repetidera de la repetidera. El abogado es repetitivo. Repito, ilustra conceptos y relaciona entre conceptos en un texto o mediante diagramas, lo que está haciendo Nicolás. En un texto o mediante diagramas. Nico, ¿qué es exactamente lo que tú estás haciendo? Que casa aquí, aquí casa, eso es como la corte, casó. Sí, claro, profe. Mira, generalmente, digamos, en mi colegio los temas siempre los veíamos con mapas conceptuales para ¿En qué mayor colegio entendimiento. estudiaste? Yo vivo en Madrid y estudié acá en Madrid en el San Nicolás de Bari, un colegio anexo al colegio seminario de FAC. Y siempre todos esos temas los veíamos así con mapas conceptuales y eso, digamos, para estudiar uníamos todo un mapa conceptual sobre lo visto, digamos, en el periodo para que se facilitara los estudios y todo eso. Ah, pero buenísimo, espectacular, muy apropiado. Si quieres, hazlo, hazlo semanal. Hazlo Vale, semanal. profe. Y los sábados lo envías, se lo envías a la monitora y ella me lo envía a mí porque yo los sábados trabajo hasta por la tarde, por el consultorio. ¿Vale? Va a ser bonito. Lo haces todo con tu nombre y todo, en pie de página, que se note que fuiste tú, ¿listo? Bueno, y con el nombre del semestre, cuando empieza, con todo, que se note que fuiste tú. No me lo pongas, no lo coloques en PDF porque yo respetaré tu autoría, ¿listo? Yo lo publico diciendo que fuiste tú, ¿vale? Bueno, pues. Entonces, repito, el tercero, uso de mapas gráficos organizadores. Ilustran, el subtítulo, ilustran conceptos y relaciones entre conceptos en un texto o mediante diagramas. Vamos para el cuarto. Aquí empieza lo bueno. A ver, no escriban. Con el cuarto y quinto estrategia, recordamos a un gran maestro, a Sócrates. Eso se llama la mayéutica o la hermenéutica, el arte de hacer parir la verdad. O anoten esa palabra para el diccionario de hoy. Él enseñaba a sus alumnos así, se sentaba en los jardines y les preguntaba, porque él decía que tú sabes, pero hay que preguntarte para que tú socaves, para que hagas un proceso cognitivo de pensar, reflexionar y hablar y argumentar. Así era Sócrates. Dicen que él y que no sabía leer, dicen. La verdad es que él nunca escribió. El que escribió por él fue su más amado discípulo, que se llamó Platón. Ese libro Profe, disculpa. Paula. ¿Cuál es el título, perdón? ¿El de cuál? El último que has dictado, el cuarto. ¿No has dictado el cuarto? Lo estoy explicando. Lo estoy explicando que el cuarto y el quinto recordamos a Sócrates, porque el cuarto es contestar preguntas y el quinto es hacer preguntas. Gracias. Cuarto, contestar preguntas. Subtítulo. Pueden ser eficaces, porque no todas las veces preguntar es bueno. Cuarto, contestar preguntas. Subtítulo. Pueden ser eficaces. Ahora, quinto, hacer preguntas. Subtítulo. Subtítulo, no escriban. Este subtítulo lo voy a hacer en algo que nosotros amamos mucho en nuestras casas, en nuestro núcleo familiar. ¿A quiénes son los que queremos más nosotros? A los que más necesitan de nosotros. A nuestros niños, nuestras niñas y nuestros ancianos y nuestras ancianas. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras abuelas. Entonces, en hacer pregunta, anotemos estos subtítulos. Las preguntas de los niños
y de nuestros adultos en casa. Ese es el subtítulo. Ellos preguntan mucho. Ellos preguntan bastante. Las preguntas que hacen nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adultos mayores en nuestros hogares, en nuestras casas. ¿Cuándo viene? ¿Y cuándo? ¿Será que viene en diciembre? ¿Y cuándo es que va a trabajar presencialmente? Todas esas preguntas, entonces todos los días se lo dicen a mi mamá y todos los días lo preguntan. ¿Y si viene en diciembre? ¿Y que no sé qué? Y la. El niño, papi, ¿por qué las vacas hacen papi, ¿por qué mi perrito dice guau guau y no miau como mi gatito? Y tú crees que son preguntas sencillas y a veces te quedas mudo. Tú no sabes cómo responderle a los niños. Lo mismo nuestros papás que ya pasan de los 70, de los 80. Ellos son muy reiterativos, como los abogados y las abogadas. Los abogados y las abogadas debemos ser reiterativos. Porque hay veces que las personas no comprenden, entonces hay que explicarles. Sexto, reconocer la estructura de la historia. De esto sí, donde yo más hago énfasis. Reconocer la estructura de la historia. Subtítulo, énfasis en nuestra materia, en todas las que yo doy, énfasis en derecho comparado. Énfasis en derecho comparado. Ay, yo le voy a dejar una tarea extra clase para mañana. Y me la van a recordar, mi monitora me lo va a recordar, que no se me olvide. Le voy a dejar una tarea para mañana, con fundamento en reconocer la estructura de la historia, énfasis en la historia, énfasis en el derecho comparado. ¿Cuál es la tarea? ¿Qué es el derecho comparado? Estoy conceptualizando. Geraldine, cuéntame. Dime. Es que ahorita también nos comentaste algo del derecho comparado. Sí, cuando nos hablaste que uno debe tener buena cultura general, pero no entiendo. ¿Nos puedes explicar, por favor? Reconocer la estructura de historia es la sexta estrategia de la comprensión lector o la comprensión de lectura. Reconocer la estructura de la historia. Entonces, como subtítulo, énfasis en derecho comparado. Entonces, énfasis en derecho comparado es el subtítulo. Y la tarea para mañana es ¿por qué Colombia? ¿Cuál fue el fundamento de la filosofía del por qué Colombia se inspiró en Francia para tener la máxima instancia contenciosa la máxima instancia de casación que se llama la Honorable Corte Suprema de Justicia? ¿En qué se inspiró? ¿En qué nos inspiramos? Ojo que eso no fue en este siglo. Bueno, pues, vamos para con obtener la máxima, perdón, y profe. La Corte Suprema. Es que la Corte Suprema es la máxima, el máximo tribunal de casación en Colombia. Ella casa o no casa. Y hay abogados que no entienden, que no saben. Profe, por favor, repetir la pregunta. ¿Cuál fue la filosofía o cuál fue la inspiración? Eso es lo que se llama el espíritu. ¿Cuál fue la filosofía o cuál fue la inspiración de ese momento? Ojo, porque eso hace años. De ese momento para crear la Corte Suprema de Justicia inspirada en Francia, en el país francés, inspirada en el país francés. Por la pandemia me quedé con ganas de ir a Francia el otro año en la Semana Santa. Era que no me convenía, no era el momento. 7, resumir. 7, resumir. Esa es la última.
Resumir su título. ¿Quién es el que resume? Así anoten ese resumen. ¿Quién es el que resume y por qué? ¿Quién es el que resume y por qué? Señores y señoras, con eso cierro para ver si hago un aleatorio en el buen sentido de la palabra para el llamado a lista. Disculpe, A ver. profesora. Disculpe, profesora. ¿Será que me puede repetir el título de las 6? Es que me quedé un poquito atrasada, discúlpeme. Ay, yo creo que la cerré. La 6. Reconocer la estructura de la historia. Reconocer la estructura de la historia. Gracias, Diego. Y como subtítulo, énfasis en derecho comparado. Okay. Muchísimas gracias. Sí, Sandra, no te preocupes. Se trata de eso, porque es que las preguntas de ustedes, mire cómo me dinamizan la clase. La verdad, ¿sí? A mí me preocupa cuando los estudiantes no preguntan. Dime, Diana, Sandra, ¿quién va a hablar? Tatiana. Ay, Tati, cuéntame, Tati. Profe, yo tengo igual la pregunta que hizo Geraldine. ¿Nos puede dar algo como énfasis en qué es el derecho comparado? Ahí, listo, bueno. Con esto cierro y ya tú sabes lo que te dije con el llamado a lista, ya puedes parar la grabación, ¿listo? Ah, no, mentira. Me dejas que tome la foto, porque yo ya te respondo. Para hacerlo así siempre, para no desgastarnos con espacios sin llamados a lista, porque para eso, a mí apenas ayer en la universidad me incluyó en el WhatsApp, en un WhatsApp donde se envían las evidencias. Se llama reporte de cátedra en derecho. Entonces, la idea cuál es, cuando vamos a grabar, a llamar a lista, no grabemos. Pero entonces lo que sí te voy a decir que quede grabado. Derecho comparado significa la tarea que les dejé para mañana. Ese derecho, hacer énfasis en derecho comparado es, tenemos una Corte Suprema de Justicia. Yo en lo personal, como ciudadana colombiana, docente y como estudiante, porque yo sigo estudiando, por ahí me estoy preparando para otro. Las dos que hice aquí internamente en confinamiento fue con el Ministerio de Justicia y el Derecho. Un diplomado para nosotros los directores, de consultor y los notarios del país, notarios, en género y discapacidad. Vean, énfasis en derecho comparado significa que tú sepas de dónde viene nuestra institución. Un ejemplo, la mayoría de nuestras instituciones son de origen romano. Entonces te toca, por fuerza, repasar esa parte de Roma. Lo otro, por ejemplo, para mañana. Ay, tenemos una corte, la profe dice que tenemos unas buenas cortes. Yo pienso que tenemos unas buenas cortes. Ya, que haya mucha politización, eso es toda historia y no es tema de nosotros, porque eso es de administración pública. A veces yo lo digo cuando hay un tiempo, pero nosotros tenemos que avanzar en lo propio, en lo nuestro. Entonces, ¿qué significa? Que tú vas a investigar, vas a adentrarte. No se te había ocurrido. ¿Qué es eso de la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuántas salas tiene la Corte Suprema de Justicia? ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia tiene una sala de instrucción? Te lleva al pasado, te tomas un vuelo. Ustedes hoy van a viajar a Francia, o de pronto en la noche o en la mañanita, no sé a qué hora estudian ustedes, y regresan otra vez. ¿Y saben cómo vas a regresar? Con un criterio más agudo, claro y preclaro y más comprensión del por qué los magistrados de instrucción criminal de la Corte Suprema de Justicia terminaron pasando nuevamente el caso de nuestro expresidente Álvaro Uribe Vélez a la justicia ordinaria. Si eso es verdad, lo que yo estoy diciendo, o si no es verdad, te va al pasado y regresas. La Corte Suprema de Justicia tiene 3 salas. Ella en su máxima sabiduría dijo que solamente en Colombia a un ser humano se le pueden presentar 3 problemas. En materia penal, que Dios nos libre a todos. En materia civil y de tierra, que eso nos toca a todos. Y en materia laboral,
porque a todos nos toca. Son las 3 únicas salas que tiene la Honorable Corte Suprema de Justicia. Y hay algo que no saben algunos de los abogados. Yo sé que muchos aquí lo saben, pero no todos. La Corte Suprema de Justicia, después que casa, ¿qué significa casar? Unir un solo vínculo, decir sí. Él estaba injustamente, el caso que les dije, que yo recomendé a alguien, yo creo que lo dije acá, de abogado experto en casación, porque en Colombia son pocos los abogados expertos en casación. Entonces, él casó. Yo hice esa recomendación para una familia de Barranquilla hace 4 años, va a ser ahora en diciembre. Y recomendé un abogado que es el doctor, que fue magistrado auxiliar de la Corte, Bernardo Ochoa, que se está perfilando como un jurisconsulto a pesar de su juventud. Él está joven todavía. A él lo llama Julito Sánchez Cristo en la emisora y lo preguntan aquí, lo interrogan en el noticiero cuando son temas penales. Y es joven, él se está perfilando. Él es profesor de la universidad. ¿Cuál es? Del Rosario. No, del Rosario no. Bueno, se me escaparon el nombre de esta universidad que queda abajo de la Marley. ¿Cómo se llama? Bueno. Entonces, ¿cuál es la idea? Vean. La Católica, creo que es, profesora. Sí. Él dicta clase en la y que hay una sede aquí en la Caracas. ¿Libertadores? No, Libertadores no. No, la Católica, la que hay. La Católica. A ver, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que derecho comparado, el énfasis, yo eso lo aprendí en la Escuela de Gobierno de la Escuela Superior de Administración Pública. Yo soy especialista de allá y docente categorizada de ellos. Yo pertenezco a la categoría, pero me he dedicado mucho a mi institución, a la Universidad Universitaria de Colombia, de verdad que sí. Bueno, a ver, yo voy a decirle lo siguiente. Yo hoy no voy a llamar a lista. Yo voy a presumir porque estamos 102. Él marca, ese es un marcador. Durante el ejercicio de la clase, personas que salen y entran, él los marca, ¿no? Es probable que estemos menos, pero por mucho sé que estamos todos. Yo voy a presumir eso. Profesora, una consulta. Voy a hacer un espacio. Perdón, don Wilson, qué pena, don Wilson. No, solamente que tiene que ver con lo que va a decir, que si de pronto la profesora nos regala 5 o 7 minutos, terminar antes para disponernos para la otra clase, ¿cierto? En adelante. Un deseo de don Wilson en materia académica en clase es concedido. Está concedido su deseo, don Wilson. Gracias, profesora. Era eso, que perdone que la interrumpí. No, tranquilo. Ya la niña Tatiana Rojas ya sabe, vamos a terminar la clase. Yo hoy a todos les anoto su asistencia. Ella sabe, mañana no entren por una clave que diga 716. Cuando ustedes entren, no se desesperen, deje que él piense, porque yo también a veces me desespero. Yo por eso entro mejor tempranito, 7:30, 7:40, 7:45, para no desesperarme. Entonces, cuando ustedes vayan a dar una clave que no termine en 6, por favor, que esa clave, esa ID, no le vamos a hablar de clave porque después dirán, bueno, ¿qué fue lo que la profesora dijo? Entonces se me confunde. ID que termine en 716, por favor, prohibido dar. ¿Listo? Doctora, una preguntita. Vamos a tomar la foto para dejarlos ir, para darle los minutos que pidieron. Vamos a tomar la foto. Vea, yo tomo la foto, es más, tomo la foto inmediatamente y ya se me pueden ir. Déjenme que tome la foto, porque esta es la prueba, ¿no? Entonces son 7. Activen en cámara, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, y si se siguen portando así juiciosos, les tengo una buena noticia mañana, más o menos a esta misma hora. Hoy no la digo. Profesora, disculpa que interrumpa la clase, pero es que tenía fallos con el internet y no escuché si me llamó o no. No, Henry, no te preocupes que hoy les di
hoy presumí la buena fe de todos. Hoy presumí que todos están, no te preocupes. Y mañana les tengo una buena noticia, pero también va a ser más o menos a esta hora, ¿listo? Bueno, pues Sí, muchas que tengan un día bendito, bendecido. Cuídense y cuídense y cuiden su entorno. A los Gracias, niños. profe. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Que esté muy bien. Chao. Gracias. Gracias.